Yo quiero que mires al vecino tuyo y decirle, este año tengo que dar frutos. Este año tengo que crecer. Amén. Quiero que abras la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 18. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Encontraron la palabra del Señor? Dice así: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, diga conmigo, oye la palabra del reino, ¿y qué pasa? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Diga conmigo fuerte, junto al camino. ¿Qué es lo que pasa? Viene el malo porque entiende la palabra, pero dice que viene el malo, esa palabra no la puede asimilar y roba la palabra. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo la recibimos a veces nosotros? Diciendo gloria a Dios. Damos gritos de júbilo, levantamos las manos. Mirá el que tenés al lado y decirle qué emoción cuando de repente sentimos que Dios nos habla y ahí estamos nosotros. Sin embargo, dice el versículo 20 que este la recibe con gozo, pero esa palabra no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, acá no viene el malo, sino viene la aflicción, viene la prueba, viene la persecución, por causa de la palabra, dice, luego tropieza. O sea, mirá el que tenés al lado y decirle, la emoción de recibir la palabra o el gozo tampoco nos sirve de mucho. Pero después el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, diga conmigo, buena tierra. Este es el que oye, diga conmigo, oye. Pero no solamente oye, sino que entiende la palabra. Diga conmigo, tengo que oír, tengo que entender. ¿Para qué? Para poder dar fruto y producir. Algunos van a producir a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. No importa si producía a 100 o a 60 o a 30, lo importante es que produzca fruto y que puedas crecer en el Señor. Toma tu asiento un instante. Meditaba cuando leía esta palabra y decía, para mí, decía, la palabra de Dios es perfecta. Diga conmigo, es perfecta. Pero el fruto no depende de Dios. El fruto depende de nosotros, de cómo es nuestra tierra. Hay muchos sembradores. Todos somos sembradores de alguna u otra manera. Pero hay muchos sembradores. Hoy yo estoy sembrando la palabra, estoy tirando semilla. Pero esta palabra que estoy sembrando o que sembramos permanentemente en la vida de las personas, o la palabra que se siembra en mi corazón, no depende el fruto de Dios, sino depende de cómo está la tierra. Mirá al que tenés al lado y decirle, muchas veces, decíselo. Míralo a los ojos y decirle, muchas veces el problema no es el sembrador, muchas veces el problema no es el predicador, el problema es la tierra. Ahora mira al que tiene al lado y decirle, revisa tu tierra. Hoy vamos a revisar nuestra tierra porque todos queremos crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Está seguro usted? En este año hablamos de alineación a la palabra de Dios. Hablamos de un traspaso, de una transición de lo natural a lo sobrenatural. Y también hablamos de fructificación, de dar frutos, de multiplicación. Sin embargo, puede ser que todo esto no acontezca si yo no examino mi tierra.
No veo cómo está mi corazón. Entonces mira al que tenés al lado y decirle, la palabra que vas a escuchar hoy tiene que dar fruto. Y ese fruto no depende del pastor, ni siquiera depende de Dios. Ese fruto depende de tu tierra. Porque muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios, pero así como la recibimos, esa palabra no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque no la entendemos. Mira el que tenés al lado y decirle, no la entendemos. Y si no la entiendo, no lo puedo aplicar. Por eso es muy importante que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios o nos pongamos a escuchar una prédica, no importa cuál sea el sembrador, simplemente debemos entender lo que se está hablando. Debemos entender lo que Dios está diciendo a nuestra vida y debemos no solamente entenderlo, sino aplicarlo. Para que la semilla caiga en una buena tierra, esa buena tierra tiene un proceso. Primero la oye, diga conmigo oír. Después la entiende y luego la puede aplicar. La Biblia dice, creo que es uno de los discipulados más majestuosos de nuestro Señor Jesús a su discípulo y a todos los que estaban escuchando. Porque esta es una de las parábolas que el Señor la explicó. O sea, no las tengo que explicar yo, ni sacar nada oculto de esto, sino que ya nuestro Señor la dejó explicada. Cuando usted lee en Mateo capítulo 13, el Señor te va a hablar y te va a decir que cada terreno representa una actitud ante la palabra de Dios. Cada terreno, tanto la palabra que cae junto al camino como la que cae entre los pedregales o entre los espinos o la buena tierra, cada terreno representa una actitud que yo tomo al recibir la palabra de Dios. Entonces el Señor explica a sus discípulos por qué muchas veces la palabra de Dios no puede dar fruto en nosotros. Y venimos a la iglesia con muchas expectativas, porque queremos crecer, queremos cambiar, queremos ser transformados, queremos ser esas nuevas criaturas. Por lo cual el apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron, aquí el Señor hace cosas nuevas, pero la realidad es que muchas veces no podemos vivir esas cosas nuevas de parte de Dios. La realidad es que muchas veces, mientras estamos dentro de la iglesia, nos sentimos emocionados y decimos, el Señor me está hablando, pero cuando salgo afuera y tengo que enfrentar la dificultad o tengo que enfrentar al adversario, es ahí cuando mi fe se quiebra, cuando no puedo permanecer, cuando vienen las dudas, cuando vienen los temores, cuando viene el miedo, cuando viene el engaño. ¿Por qué? Porque no podemos muchas veces oír, entender y aplicar. El primer problema es una semilla, es una palabra que cae junto al camino. Y el Señor dice, estas son las personas, estos son los corazones que oyen la palabra del reino. Ellos vienen a la iglesia, se sientan y escuchan la palabra de Dios. Oyen la palabra del reino. Pero hay un problema. No la entienden. Se van de la iglesia y no pudieron entender lo que se predicó. Por eso nosotros siempre le decimos, y generalmente en los grupos de contención se trabaja todos los mensajes que vamos dando acá. Porque la idea no es hablar y transmitirle a usted la palabra de Dios, sino que la idea de nosotros es que esta palabra permanezca en usted, que usted la pueda entender, que usted la pueda meditar y que usted la pueda aplicar, porque eso es lo que trae la verdadera transformación en la vida de un cristiano. Pero el Señor dice que hay corazones que reciben la palabra, ellos oyen la palabra del reino. El problema, diga conmigo, el problema es que no la entienden. ¿Por qué no entiendo? Hay cosas que a veces nosotros no entendemos, sencillamente por la falta de atención.
Y una de las cosas que veníamos hablando en estos días es que hoy este mundo nos ofrece tanto entretenimiento que nuestras mentes muchas veces están saturadas, están dispersas, estamos en un lugar pero no estamos. E inclusive nos pasa en nuestra casa que alguien nos habla y no escuchamos. Y quizás te tienen que volver a llamar. Hey, ¿estás escuchando? Mira el que tenés al lado y decirle, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Porque muchas veces estamos pero no estamos. Escuchamos pero no estamos escuchando. ¿Cuántas veces estamos en la reunión y el sembrador está sembrando, pero yo estoy pensando en lo que me espera en mi casa cuando vuelva? Y yo estoy distraído, estoy en otro canal. Como dice mi hijo, mamá, estás en un cumple. Mira que tener al lado de decir, estás en un cumple. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Eso es muy normal que nos pase en estos tiempos. A causa de tanta distracción que tenemos. Uno de los espíritus demoníacos más fuertes que está operando en estos tiempos en medio de la iglesia es la distracción. Todos estamos alabando, pero no estamos alabando. Y Isaías profetiza, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque estamos cantando, aplaudiendo por inercia. Nos sentamos a escuchar por inercia. Pero la Biblia dice que la última iglesia tiene que tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira el que tiene al lado y decirle, tengo que tener oído. Es importante escuchar. Es importante escuchar la palabra de Dios para que yo la pueda entender. Entonces dice el Señor, el primer problema es una semilla, es una palabra mía, es una palabra de edificación, es una palabra que va a traer muchos frutos, es una palabra que cuando cae en la tierra comienza a germinar y comienza a brotar vida por todos lados. Pero ¿qué sucede? Cae junto al camino, cae en corazones de personas que escuchan, pero su mente está en otro lugar. Hay preocupación. Ahora mira el que tenés al lado y decirle, tenés que escuchar de verdad. Diga conmigo, tenemos que echar fuera todo espíritu de distracción, todo bloqueo mental. Esa es una de las razones por la que a veces nosotros no podemos crecer o no podemos dar frutos. Es escuchar y estar tan distraído que no alcanzo a entender la palabra para después poder aplicarla. Pero también puede pasar esto, falta de interés o apatía. Hay gente que le interesa otras cosas, que le son más importantes otras cosas, que en vez de escuchar un mensaje o en vez de venir a la iglesia, algunos que vienen obligados. Algunos que dicen, no, porque si no voy a la iglesia es que mi esposa se va a enojar, mi esposo se va a enojar. Hijos, adolescentes que muchas veces vienen obligados. Entonces, ¿qué hacen? Están sentados, espero que nadie tenga chicle, pero están mascando chicle. ¿Qué predicó el pastor? ¿Qué predicó la pastora? Ni la menor idea. ¿Por qué? Por falta de interés, por apatía. Pero hay otros casos que también pueden ser corazones que están duros. Estoy endurecido. La palabra no puede entrar a mí porque mi corazón está duro. Se ha puesto duro por diferentes motivos. Decepciones, problemas, cansancio. Pero traigo un mensaje para vos, para los de corazones duros. El Señor dice, yo cambiaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne y ellos serán mis hijos y yo seré para ellos su Dios, porque Él puede cambiar tu corazón en esta noche. Si tu corazón está duro, si tu corazón está insensible, entonces estas son la gente que recibe la palabra pero no la puede oír. Tanto por distracciones, porque su corazón está duro, porque no tiene interés. Yo no sé qué cosa puede ser que te esté pasando, pero si te está pasando algo de esto, puede ser que no puedas dar fruto, que no puedas crecer, que
que no puedas crecer en ningún ámbito de la vida. Puede ser que no puedas crecer en el área de matrimonio. Puede ser porque este es el manual más sabio que el Señor nos dejó para nosotros poder vivir esta vida. Usted quiere saber cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. La palabra de Dios te lo va a enseñar. Cómo ser un buen hijo, la palabra de Dios te lo va a enseñar. Si quieres saber cómo ser próspero, cómo ser bendecido, cómo caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, la palabra de Dios te lo va a enseñar. No es nada que yo esté inventando o que sea ocurrencia mía. No vengo a darte un mensaje mío, vengo a darte un mensaje de Jehová de los ejércitos. Y Él quiere que tu corazón esté alineado para recibir, escuchar, entender y poder aplicar la palabra. Mira al que tenés al lado y decirle: la palabra que yo hoy escucho no caerá junto al camino, sino que caerá en buena tierra y dará fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero voy a dar fruto. Voy a dar fruto. Porque soy de la iglesia que tiene oídos para escuchar lo que el Espíritu está hablando. Así que bueno, es importante escuchar para poder entender. Algunos muchas veces anotan, porque nuestra mente puede recordar muy poco, pero cuando yo anoto, entonces puedo retener más. No se olvide, iglesia, que la fe viene por el oír. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuántas veces hay que oír? 3 veces. El oír y el oír. Mirá, hay que tener al lado, decirle: tenés que oír. Y para oír yo tengo que estar atento. No tiene que haber distracción. No tiene que haber desinterés. No tiene que haber apatía. No tiene que haber un corazón endurecido. Por eso es importante oír. Porque el oír hace que yo pueda estar lleno de fe. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba o venga el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, Satanás, sus demonios. Venga, yo pueda permanecer firme. Por eso Pablo dice: resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero después hay otra semilla que el sembrador siembra. Y esta semilla cae junto a pedregales. Diga conmigo: no cayó junto al camino, pero cayó en el camino. Pero el camino tenía piedras. Una de las cosas que hay que hacer cuando alguien va a plantar una flor o va a tener una quinta, yo sé que hay muchos hermanos que les encanta trabajar con tierra, es poder sacar todas las piedras que tiene la tierra, para que esa tierra pueda estar limpia y pura, para recibir esa semilla y esa semilla pueda dar frutos. Cuando hay piedras, dice el Señor, y muchas veces hay piedras en nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios, entonces vamos a oírla y en el momento dice que la recibimos con gozo. ¿Cómo es usted cuando recibe una palabra con gozo? Qué lindo es cuando el sembrador o el predicador comienza a decir, porque como hemos escuchado estos últimos días, porque este es el año agradable del Señor, este año el Señor te va a prosperar, te va a multiplicar, este año vas a crecer. ¿Y cómo hace la iglesia? ¿Cómo recibe esa palabra? ¡Wow! ¡Gloria! ¡Aleluya! Pero cuando te dicen qué es lo que tenés que hacer para que esa palabra pueda dar fruto y hacerse una realidad en tu vida, estamos todos muy serios. Mira que tenés al lado y decirle: estás muy serio. Pero dice la Biblia que hay gente o corazones que reciben con gozo la palabra, pero esto es una emoción pasajera y temporal. Porque yo me pongo feliz al recibir la palabra. Hoy que el pastor me dijo que voy a ser muy bendecido este año, voy a prosperar. El asunto es que cuando llega a su casa usted se queda sin trabajo. El pastor se equivocó. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El Señor dice que yo voy a ser prosperado, que Él me va a bendecir. Pero no nos olvidemos que el Señor promete bendición abundante, pero así como prospera nuestra alma. Entonces, el Señor te quiere bendecir,
Pero tu alma, para recibir yo esa bendición, tiene que estar próspera. Mira al que tenés al lado y decirle, te estás preocupando mucho por la bendición natural, por la prosperidad natural. Pero yo te diría que antes de buscar la prosperidad natural, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si le das ahí, entonces todo lo demás va a venir añadido. No hay otra cosa en este año que usted se tenga que preocupar más que estar alineado a la palabra de Dios, que estar entendiendo la palabra de Dios, que estar escuchando la palabra de Dios, que estar buscando. Dice David que decía, oh, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él dice que se acostaba por la noche y decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, diga conmigo, todo el día. Esa es ya mi meditación. ¿Qué estás pensando durante el día? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo puedo generar más? ¿Cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo salir de estas deudas? ¿Cómo puedo arreglar esta situación en mi familia? ¿Cómo puedo avanzar emocionalmente? ¿O cómo puedo alcanzar diferentes metas? Y todo nuestro día pasamos pensando en estas cosas, pero la Biblia dice, busca primeramente, pensá primeramente, medita primeramente, entender primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay alguien que me tiene que escuchar en esta noche. Hay alguien que me tiene que escuchar para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Nuestros problemas no tienen que ser nuestro centro de atención. Nuestra economía no tiene que ser nuestro centro de atención. Nuestros trabajos no tienen que ser el centro de atención. No nos tenemos que focalizar en nuestra familia. Nos tenemos que focalizar en el dueño de nuestra familia, en el dueño de nuestros trabajos, en el dueño de nuestra finanza. Él tiene que ser el motivo de nuestro despertar por la mañana y Él tiene que ser el motivo de nuestro dormir por la noche. Oh, hay alguien que me está escuchando el día de hoy, que esta palabra no la reciba con emoción, sino que la reciba bajo la convicción del Espíritu Santo de Dios. Él quiere cambiar nuestra vida, Él quiere bendecirnos. Pero ¿dónde está cayendo la palabra? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? El problema muchas veces no es la palabra. El problema es nuestra tierra. Por eso debemos revisar nuestra tierra. Quizás hay pedregales. Pedregales, cuando cae la palabra, uno la recibe con gozo, pero no tiene profundidad. No hay profundidad. Por lo tanto, no hay transformación en nuestro carácter. No hay transformación en nuestras emociones. No hay transformación en nuestros pensamientos. Por lo tanto, si no hay transformación, yo no estoy conociendo la luz, sino todavía estoy en tinieblas. Porque solamente aquellos que escuchan la palabra de Dios son libertados. Una palabra de Dios puede libertar, transformar, sanar y sacarte a un nivel donde hoy no estás. Pero es una palabra de Dios que se escucha atentamente, que se entiende y que uno comienza a caminar en ella. Entonces Dios no quiere que seamos emocionales. Uno de los problemas que hoy tiene la iglesia en general, no hablo de nosotros, hablo de la iglesia en general, es que somos muy emocionales. Por eso hoy vivimos un evangelio muy liviano, un evangelio que le diríamos un evangelio sensacionalista. ¿Qué es un evangelio sensacionalista? Es un evangelio de sensaciones. Es un evangelio de emociones. Si yo siento a Dios, entonces yo sé que Él está. Pero el domingo hablábamos, no importa si lo sentí, si lo ve, si no lo ve, no importa cuál sea la circunstancia, yo te vengo a decir que Jesucristo no está muerto, Él está vivo y Él está en este lugar el día de hoy. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no te produzca emoción, aunque no sientas nada, Él está en este lugar. Y Él dice, poderoso yo soy para salvar, para sanar y para transformar. Un evangelio sensacionalista lleva a depender a la iglesia
de experiencias extraordinarias. Entonces, todos amamos las experiencias extraordinarias. ¿Quién no quiere tener experiencias sobrenaturales? Y a mí me encantan las experiencias sobrenaturales. De hecho, he tenido varias experiencias sobrenaturales con nuestro Señor. Sin embargo, yo no puedo basar mi relación con Dios en una experiencia extraordinaria. ¿Qué es un evangelio sensacionalista? Es un evangelio basado en manifestaciones de milagros, de emociones intensas. Pero yo no vengo a hablarle a ustedes de un evangelio sensacionalista o de un evangelio emocional. Yo vengo a hablarle del verdadero evangelio que es la buena noticia de Jesús. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesús nació, Él fue a la cruz por vos, Él te perdonó todos tus pecados, Él anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros, despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos, y ha venido para predicar el año agradable del Señor, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder. ¿Y qué es poder? Poder es dunami. Poder es una dinamita. Usted sabe lo que hace la dinamita. Usted tiene una dinamita, la pone en un lugar y ¿qué hace? Cuando la enciende, esa dinamita, ¿qué hace? Explota y genera destrucción en algunos terrenos. Pero el Señor no quiere generar destrucción solamente, sino Él quiere destruir aquellas cosas que están vencidas en nosotros, que son viejas, que son antiguas de nuestro antiguo hombre. Él quiere vencerlas, Él quiere sacarlas de nosotros. ¿Para qué? Para construir un hombre nuevo, para construir una mujer nueva. Mira al que tenés al lado y decirle, Él te quiere hacer un hombre nuevo, Él te quiere hacer una mujer nueva. ¿Y cómo te hace? ¿Cómo se genera esa transformación? Escuchando la palabra, entendiéndola y haciendo lo que Él nos dice. El hacer lo que Él nos dice a nosotros nos trae la manifestación de ese evangelio de gloria. Ya vimos a María, cuando Jesús dijo, María le dijo a su mamá, todavía no es mi hora, todavía no es la hora para que yo me manifieste haciendo este milagro de transformar agua en vino. Todavía no es el momento. Sin embargo, María se movió en fe. ¿Y qué hizo? Fue y le dijo a toda la gente que estaba sirviendo, hagan todo lo que Él le dice. Mira, hay que tenerlo y decirle, si vos haces todo lo que Él te dice, te aseguro que vas a vivir un evangelio de milagros. Pero no hay milagros, no hay experiencias sobrenatural si no hacemos lo que Él nos dice. Por eso Él dijo, mi padre y mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces eso es un evangelio sensacionalista o de emociones. Entonces venimos a la iglesia, recibimos todo lo que se nos imparte, lo hemos oído, lo recibimos con gozo en nuestro corazón. Pero cuando salimos de la iglesia no podemos sostenerlo, porque el diablo viene a golpear nuestra casa, viene con tormenta, con dificultades, y no podemos permanecer. Porque nuestro fundamento no está basado en Cristo, sino nuestro fundamento está basado en experiencias sobrenaturales o emocionales. Mira el que tenés al lado, decirle, el verdadero evangelio no tiene que ver con emoción, tiene que ver con cambios. Por eso los otros días les decía, no siempre vamos a sentirnos conectados con Dios, no siempre vamos a sentir ganas de orar, no siempre vamos a sentir ganas de alabar a Dios, pero yo no canto, yo no alabo, o yo no creo que Dios está conmigo porque yo lo siento. Yo sé que Dios está conmigo porque su palabra lo dice, y su palabra es fiel y verdadera, y ella es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En ella no hay sombra de variación, y si Él promete estar con su iglesia hasta el fin del mundo, entonces yo tengo que creer, aunque hoy no lo esté sintiendo. Entonces, un evangelio de emoción o de sensacionalismo es un evangelio que yo dependo de mis experiencias. Hoy siento a Dios, gloria a Dios, entonces hoy estoy allá arriba.
pero mañana no lo siento y estoy allá abajo. Mira al que tenés al lado y decirle, echemos fuera nuestras emociones. Echemos fuera nuestras emociones, porque Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios verdadero, de verdad, de sí y amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir un evangelio en pedregales? Un evangelio que yo recibo la palabra con gozo, pero después no la puedo sostener. Las consecuencias es una fe inestable. Es una fe que no está basada en Cristo, sino está basada en mis emociones. Le digo esto porque puede ser que hoy usted no se sienta muy emocionado por recibir la palabra. Le digo esto porque quizás hoy usted está acá y quizás cuando salga de este lugar usted va a salir con su corazón encendido. Pero no se lleve por lo que siente en el momento. Llévese por lo que Cristo dice para su vida. Él quiere que nosotros no tengamos momentos de estar encendidos, sino quiere que nosotros vivamos y caminemos en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu no siempre tiene que ver con hablar en lenguas. No siempre tiene que ver con tener momentos maravillosos. Tiene que ver con que muchas veces va a venir la prueba, va a venir la enfermedad, va a venir la lucha. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque quizás yo en el valle de sombra y de muerte no te estoy sintiendo. Dígame si alguien siente a Dios cuando está en valle de sombra y de muerte. No sentimos a Dios, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, nos sentimos que nos queremos a morir. Pero ¿sabe qué? El Señor dijo, yo estaré contigo, mi vara y mi collado te infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Entiende? Entonces, hay evangelios que son muy livianos, sensacionalistas, de emoción. Y es un evangelio que muchas veces no es que esté mintiendo, sino que es una parte de la verdad de la palabra de Dios, porque es un evangelio en donde se exageran algunas situaciones o algunas cosas. ¿Cuáles son verdades que están en la palabra de Dios y que uno las puede exagerar? Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, tu familia va a ser liberada. Todo eso es cierto. Mira el que tiene al lado y decirle, todo eso es cierto. Pero el evangelio sensacionalista o emocional predica mucho esa parte, pero hace poca referencia al arrepentimiento, a la santidad y al sacrificio. Por eso Dios te quiere prosperar. Mira el que tiene al lado y decirle, Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir, te va a sacar a victoria. Pero también es importante que nosotros podamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. También es importante que nos podamos arrepentir y apartarnos del pecado. También es importante que podamos entender la voluntad de Dios y seguirla y caminar en ella. También es importante ser santo, porque Él es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Mira el que tiene al lado y decirle, prediquemos un evangelio completo. Entonces no lo vamos a recibir solamente con emoción, sino tenemos que recibir la palabra de Dios con convicción, sabiendo que lo que Dios dice no depende de un momento. Lo que Dios dice no depende de una reunión de domingo o de una reunión de miércoles o viernes. Lo que Dios dice es verdadero. Lo que Dios dice es eficaz. Y lo que Dios dice es más cortante que toda espada de dos filos, que corta para allí adelante, pero también corta para atrás. Mira el que tenía al lado y decirle, mira, corta, te está cortando a vos y me corta también a mí. Porque yo quiero crecer y porque no quiero entrar a vivir un evangelio de emoción, que si siento a Dios, que si no lo siento.
Esto no es lo importante. Lo importante es que entiendas, y yo quiero que entiendas en esta noche, y para los que me miran por las redes sociales, que entiendan que el Señor está contigo como poderoso gigante, y Él nunca, nunca, nunca te va a dejar. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Él con todo va a estar contigo y nunca te va a dejar. No es una cuestión de emoción ni de sensación de que si yo lo siento o no lo siento. Es una realidad. Es tan verdadero como que mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Él está vivo. Ah, mirá que tenés al lado y decirle, Él está vivo. Decíselo, Él está vivo. Aleluya. El Evangelio de Cristo tiene que ser más que suficiente en nuestra vida. No necesitamos más. No necesitamos más. No necesitamos añadidos emocionales o sensacionalistas. La cruz, diga conmigo la cruz. Dígalo fuerte, la cruz. La resurrección y la gracia de Dios son suficientes. O dígalo fuerte, la cruz. Dígalo fuerte con todo su corazón, la cruz. ¿Alguien está oyendo lo que el Señor está diciendo? La cruz, la resurrección y la gracia de Dios son suficientes para salvarme, para transformarme y para sacarme de tiniebla a su luz admirable, para hacerme un rey y un sacerdote para Dios mi Padre. Oh, la cruz, la resurrección y la gracia de Dios son más que suficientes. Oh, diga conmigo, son más que suficientes para mí. Son más que suficientes para mí. No se trata de lo que yo siento, sino se trata de que el Espíritu Santo quiere traer una revelación a nuestro corazón. Y revelación es la convicción, es poder ver que no depende de mis emociones, sino depende de lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y después está la otra semilla. La semilla que cae entre espinos. Esta semilla, dice, es la que oye la palabra, es el corazón que oye la palabra, pero está muy afanado. ¿Qué es afanado? Alguien te ha robado tu corazón. Alguien te está robando la atención de lo que Dios está diciendo. Quizás es un problema, una dificultad. Quizás es el trabajo. Quizás es tu problema en tu matrimonio. Los problemas familiares. Quizás es el futuro. O quizás es el dinero. Eso es estar afanado. Te han robado. Han robado tu atención de lo verdaderamente importante. Esta semilla que cae entre espinos está desenfocada. Está preocupada y enfocada en su trabajo, en su familia, en su dinero. Y no está mal ocuparnos de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestros estudios. No está mal eso. Lo que está mal y puede crear espinos en nuestro corazón y puede hacer que esos espinos hagan perder la palabra, es que yo centre toda mi atención en esas cosas y no en lo que Dios me está diciendo. La pregunta es, ¿qué cosas están ocupando el primer espacio que le pertenece a Dios en tu vida? ¿Cuáles son las cosas? Si yo te pregunto ahora, tú seguramente lo puedes visualizar o lo puedes pensar o te viene a la mente. Porque todos nosotros hoy vinimos con una carga. Todos nosotros hoy vinimos con una dificultad. Todos nosotros hoy vinimos con una distracción, vinimos con un problema. No importa cuál sea. Pero ¿cuál es ese problema? Que muchas veces hace que tu corazón sea afanado, te robe la bendición que Dios quiere depositar sobre ti. ¿Cuál es ese problema? ¿Ya lo tenés identificado?
¿Lo tiene? A ver, levante su mano. ¿Quién lo tiene identificado? Porque todos venimos, todos. Y el que no tiene problemas o que no tiene distracciones en esta noche, mira el que tiene al lado, decirle, si vos no levantaste la mano ya está listo para... Pero mientras estemos en este mundo, corremos el riesgo de estar sentados escuchando la palabra de Dios y que algún problema, alguna dificultad que está en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos tiene sumergidos. Algunos están pensando, ahora yo tengo que llegar a casa y tengo que solucionar este problema. Algunos están pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar esa deuda mañana? Algunos están pensando, ¿y si me quedo sin trabajo? Algunos están pensando, este matrimonio no da para más. ¿Cuánto tiempo voy a poder seguir estabilizando esta relación? Algunos están pensando, ¿qué voy a hacer con mi hijo? No sé qué hacer con mi hijo. Algunos están pensando, no sé cómo voy a salir de estas deudas. No sé cómo voy a salir de esta economía que está quebrada en mi casa. Yo vengo a decirte una cosa, iglesia, echa toda vuestra ansiedad y todo vuestro afán delante de la presencia de aquel que vive por los siglos de los siglos. Oh, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo les haré descansar. No está en unas vacaciones, está en venir delante del Rey. Oh, Él es el que te trae descanso. Moisés escucha la palabra de Dios y dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oh, aleluya. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y por último, todos queremos llegar a hacer esto. Diga conmigo fuerte, buena tierra. Buena tierra. Ser tan buena tierra. Usted sabe que dice la palabra del Señor que de los valientes. En otras versiones dice de los violentos. Es el reino de los cielos. En otras versiones dice arrebatados, de los arrebatados. ¿Sabe por qué? ¿Cuáles son la gente que son violentas? Que son arrebatadas. Son esas personas que vienen a la iglesia. Y que si alguno tiene algún vecino que se está moviendo demasiado, que viene al baño, sale del baño, vuelve, está con los chicos que corre de acá para allá, le pega un codazo y le dice, mira mi amor, yo he venido a escuchar la palabra, no me distraiga, oh no me distraiga, yo quiero escuchar, porque va a venir un momento donde Dios va a soltar una palabra profética para mi vida y yo voy a saber que esa palabra es para mí. ¿Por qué voy a saber? Porque estoy escuchando atentamente, porque estoy entendiendo lo que está diciendo el sembrador. Y cuando lance esa palabra, cuando salga esa palabra, cuando explote esa palabra, entonces yo voy a ser de los violentos, que ahí sí, con convicción, no por emoción, no por sensacionalismo, sino por convicción voy a decir, esa palabra es para mí. ¿Qué es lo que dijo? Tengo que cambiar en esto, eso es para mí. Oh, yo voy a comenzar a dar fruto este año. Yo voy a comenzar a alinearme a la voluntad de Dios. Yo voy a buscar la santidad. Oh, me tengo que arrepentir. Yo tengo que escuchar lo que el Señor está diciendo a mí. Entonces esa persona escucha la palabra de Dios. Y cuando escucha la palabra de Dios dice, aleluya. Oh, eso viene para mí. Yo me voy. Y cuando se va de este lugar, se recuerda lo que Dios le dijo, porque no se lo olvida. Se lo lleva dentro de su corazón. Y cuando llega a su casa, no se olvida. Comienza a pensar y a meditar en la palabra de Dios. Y cuando medita en la palabra de Dios, esa palabra se le hace carne. Y para eso vino el Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Y de eso se trata el Evangelio. Que el Verbo de Dios, que se haga carne en mí y yo pueda dar a luz a Cristo en este mundo de tiniebla, de oscuridad, y convertirme en frutos de 30, 60 o al 100 por uno, que no solamente sea bendecido yo, sino que se pueda bendecir a todos los demás. Mira el que tenés al lado y decirle, yo tengo que bendecir a los demás. ¿Se entiende? Hay gente que viene a buscar la palabra de Dios y se nota. Se nota. Yo me quedo sorprendida muchas veces por el poder de la transformación que hay en la palabra.
cuando veo gente que de repente comienzan a crecer, mi corazón se goza. ¿Sabe por qué? He tenido gente que me han dicho, tengo 40 años de cristiano y lo que estoy recibiendo hoy y los cambios que tengo en mi familia hoy no los tuve en 40 años. Yo no sé qué es lo que pasó. Yo sí sé lo que pasó. Es que escuchaste atentamente la palabra de Dios. Y no solamente la escuchaste atentamente, sino que la entendiste y la pusiste por obra. Y lo que está pasando en tu vida es que estás dando fruto al 100%. Yo tengo muchas discípulas, hijas espirituales, que los maridos no vienen a la iglesia. Pero ¿saben lo que le dicen los maridos? Cuando ellas van a su casa y de repente ellas deciden, bueno, esta semana me voy a quedar con vos, mi amor, voy a atenderte a vos, ¿sabes lo que dicen los maridos? No, anda a la iglesia. Le dicen, anda a la iglesia, porque cuando vos vas a la iglesia, yo sé que venís cambiada, yo sé que venís transformada, hay paz en tu corazón. Entonces los mismos maridos la mandan a la iglesia y eso es el verdadero evangelio, que uno se convierta en testimonio. ¿Por qué? Porque no es que yo sea la luz o la estrella de este mundo, sino que la luz comienza a reflejarse y comienza a iluminar a todos los que tengo alrededor. Esa es una verdadera manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. Mira, hay que tener al lado de decir, esto no se trata de palabras. Por eso me encanta el libro de los Hechos. Es uno de mis libros preferidos. ¿Por qué? Por cómo se llama. ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? Este año tiene que ser un año de hechos para nosotros. Mira, hay que tener al lado y decirle, este año tiene que ser un año de hechos. De hechos. Este año tiene que ser un año de cambios hechos, de realidades hechas. Yo voy a ver cómo cambio. Ay, pero no, porque algunos dicen, ay, pero que cambie mi esposo. Que cambien mis hijos, que cambie el pastor, que cambie la pastora, que cambie el hermano que no me cae bien, que cambie la cara porque cada vez que voy a la iglesia no me gusta su cara. Mira, hay que tener al lado, no, los hechos no comienzan por los demás, los hechos comienzan por mí. Entonces, si yo cambio, todo a mi alrededor cambia. ¿Por qué? Porque comienzo a manifestar el verdadero evangelio. Y es el verdadero evangelio de la cruz que transformó a través de la resurrección nuestras vidas, nos hizo una nueva criatura. Y hoy podemos decir con toda claridad que las cosas viejas pasan y el Señor hace nueva. Mira, el que tiene al lado de decirle, estoy cansado de vivir un evangelio mediocre. Y un evangelio de emocionalismo o de sensacionalismo no me sirve, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Yo quiero el verdadero evangelio. Ese evangelio que cae en mi corazón, que su palabra cae en mi corazón. Pero mi corazón está tan preparado. Mi corazón está dispuesto. Usted puede decir que hoy vino con un corazón dispuesto. Examínese. A mí me ha pasado muchas veces, yo creo que a todos nos pasa, de muchas veces venir a la iglesia y venir tan cansados, tan agotados, tan preocupados, que lo único que queremos es que se termine la reunión. Porque se transforman en más importantes nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Pero en momentos que me he sentido así, yo se lo hablo a través de mi experiencia. Muchas veces me ha tocado estar sentada en el banco, escuchando lo que el sembrador está sembrando. Y cuando yo siento eso, o siento un grado de distracción, porque a veces nos pasa. Los otros días hablaba con gente y me decían, pastora, muchas veces yo siento un sueño cuando comienzan a predicar. Es una opresión, pero me duermo. Pero yo duermo, me dicen. Pablo decía
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado y potestades. Y el enemigo siempre va a querer que tú no escuches al sembrador. ¿Sabe por qué? Porque si tú lo escuchas, tú retienes la palabra, la pones en práctica y tu vida cambia para siempre. Porque el evangelio es un cambio radical, es un cambio total en los pensamientos, en las emociones, es un cambio en mi forma de pensar, es un cambio en mi forma de andar. Por eso el que está en tinieblas puede pasar a luz, porque cambia nuestra vida a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y para que haya un avivamiento en nuestras vidas, un verdadero avivamiento, tiene que haber una preparación en la tierra. Por eso, una vez, un pastor me dijo, cuando yo era chica, y veía que todo el mundo cerraba los ojos. Entonces yo pregunté, ¿por qué todo el mundo cierra los ojos? Entonces un pastor se animó a mí, yo tendría más o menos 8 años, y dijo, es que cuando cerramos nuestros ojos naturales, abrimos los ojos del corazón. Pablo decía, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Cómo estoy recibiendo? ¿Estoy viendo crecimiento en mi vida? ¿Estoy viendo avance? ¿Estoy viendo que hay transformación en mis pensamientos, en mi forma de caminar? ¿Estoy viendo cambios en mi carácter? Cierre sus ojos. Quizá no sea un mensaje de mucho avivamiento, de mucha emoción o de sensaciones extremas. Pero este mensaje va abocado a lo profundo de nuestro ser, a lo profundo de nuestro corazón. Porque Dios quiere que crezcas en este año. Dios quiere darte mucho más de lo que te ha dado. Dios quiere sorprenderte de una manera tan especial. Dios quiere llevarte a las profundidades de su espíritu. Pero ¿cómo está nuestra tierra? Revisemos nuestro corazón. Quizás oímos la palabra, pero no entendemos. Y si esa es tu condición, decirle, Señor, quiero entender tu palabra. Quizás estás recibiendo la palabra de parte de Vanessa Gómez. Y para todos los que reciban la palabra como de hombre, esa palabra no va a dar fruto. Esa palabra será abortada en el camino. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bendito el hombre que confía en Jehová. Pero todos aquellos que están recibiendo esta palabra y no la reciben de Vanessa Gómez, sino la reciben de parte de Jehová de los ejércitos, es el primer paso para que esta palabra se transforme en un poder que sacuda tu corazón en el día de hoy. Dile, Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero escuchar tu voz, quiero que me traigas la revelación de tu voz. Aunque delante tuyo hoy esté este vaso de barro, quien te está hablando y quien está hablando en esta noche, aún para mí, no soy yo, sino es Jesús.